Soy Job, y mi vida es un testimonio de fe en medio de las pruebas más extremas que un ser humano puede enfrentar. Todo lo que tenía, mi familia, mi riqueza, mi salud, me fue arrebatado en un instante, dejándome sumido en un abismo de dolor y preguntas. Pero mi historia no es solo acerca de la pérdida, es un relato de perseverancia, una exploración de cómo mantener la fe cuando parece que Dios guarda silencio y la vida pierde todo sentido. El sufrimiento es una experiencia universal, pero pocos han enfrentado pruebas tan profundas como las mías. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la vida? ¿Has enfrentado momentos en los que te preguntas por qué Dios permite tanto dolor? Mi historia es para aquellos que buscan respuestas, para quienes necesitan saber que no están solos en sus luchas. Suscríbete para descubrir cómo encontrar esperanza en medio del dolor y cómo Dios puede transformar incluso nuestras peores circunstancias en un testimonio de su fidelidad. Antes de que las pruebas llegaran, mi vida era muy diferente. Era una vida llena de bendiciones, una existencia que reflejaba la abundancia de Dios. Pero como pronto aprendería, la verdadera fe no se mide en tiempos de prosperidad, sino en nuestra capacidad de confiar en Dios en medio de la adversidad. Antes de que el sufrimiento tocara a mi puerta, era un hombre conocido por mi integridad y prosperidad. Poseía vastas tierras, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Mi casa era un lugar de abundancia, y mi familia, mi mayor tesoro, estaba compuesta por 10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Cada uno de ellos era una fuente de alegría, y nuestra unidad familiar era la envidia de todos los que nos conocían. Pero mi prosperidad no se limitaba a lo material. Era un hombre profundamente espiritual. Cada día, ofrecía sacrificios a Dios en nombre de mis hijos, asegurándome de que estuvieran espiritualmente cubiertos. Este acto de devoción no era una mera formalidad, era una expresión de mi reverencia y amor hacia Dios. Vivía con la certeza de que todo lo que tenía era un regalo divino y me esforzaba por ser un buen administrador de esas bendiciones. Mi reputación en la comunidad era intachable. Los necesitados acudían a mí y yo nunca les daba la espalda. Mis palabras eran buscadas por su sabiduría y mi juicio era considerado justo y equilibrado. Sin embargo, a pesar de toda esta prosperidad y rectitud, lo que estaba por venir demostraría que la fe verdadera no se mide en tiempos de comodidad, sino en nuestra capacidad de confiar en Dios cuando todo parece perdido. ¿Qué bendiciones valoras más en tu vida? Reflexiona sobre ello y compártelo en los comentarios. Mi vida próspera fue un reflejo de la bondad de Dios, pero pronto sería puesto a prueba de una manera que nunca podría haber imaginado. Mientras yo vivía en la tierra, disfrutando de las bendiciones de Dios, algo trascendental ocurría en los cielos. Satanás, el acusador, se presentó ante Dios, cuestionando la sinceridad de mi fe. Según él, mi devoción no era genuina, sino una respuesta directa a las bendiciones materiales y la protección divina que había recibido. Job te es fiel porque lo has bendecido abundantemente, declaró. Pero quítale todo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Este desafío no fue simplemente una prueba para mí, sino una oportunidad para que Dios demostrara la profundidad de una fe genuina. Dios, en su sabiduría y soberanía, permitió que Satanás me probara, con una condición: no podía tocar mi vida. Este evento celestial es un recordatorio profundo de que nuestras pruebas nunca ocurren fuera del control divino. Dios no permitió mi sufrimiento para destruirme, sino para fortalecerme y revelar su gloria. ¿Alguna vez te has sentido como si tu fe estuviera siendo probada? Comparte tu experiencia en los comentarios. Este intercambio celestial marcó el comienzo de una serie de pruebas devastadoras que pondrían a prueba no solo mi fe, sino también mi comprensión de quién es Dios. Todo sucedió en un solo día. Uno tras otro, llegaron mensajeros con noticias devastadoras. El primero me informó que los sabeos habían atacado, llevándose mis bueyes y burros, y matando a mis siervos.
Apenas había procesado esta noticia cuando llegó un segundo mensajero. Un fuego del cielo había caído y consumido mis ovejas y a los pastores que las cuidaban. Luego, un tercer mensajero me dijo que los caldeos habían formado 3 grupos, saqueando mis camellos y asesinando a más de mis siervos. Pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó con la noticia más desgarradora. Un viento fuerte había derribado la casa donde mis hijos estaban celebrando, y todos ellos murieron. En cuestión de horas, mi mundo entero se desmoronó. Todo lo que alguna vez había amado y valorado fue destruido. En medio de este dolor insoportable, me rasgué las vestiduras, me afeité la cabeza y caí al suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, pronuncié palabras que han resonado a través de los siglos: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo reaccionarías ante una pérdida tan devastadora? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Mi fe fue desafiada, pero no destruida. Sin embargo, mi prueba aún no había terminado. Aunque había perdido todo lo que poseía y amaba, mi fe permaneció firme. Pero Satanás no estaba satisfecho. En un segundo encuentro celestial, desafió nuevamente mi devoción, argumentando que, si tocaba mi cuerpo, yo cegaramente renunciaría a mi fe. Dios permitió esta prueba, pero con la misma restricción, no podía quitarme la vida. Pronto, mi cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. La enfermedad se convirtió en una fuente constante de agonía. Me sentaba en cenizas, usando un pedazo de cerámica para rasparme las llagas, buscando alivio en medio de un sufrimiento indescriptible. Incluso mi esposa, viendo mi dolor, me dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus palabras reflejaban la desesperación de alguien que había perdido toda esperanza. Pero yo, aún en mi miseria, respondí: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Mi cuerpo estaba quebrantado, pero mi espíritu seguía buscando a Dios. Dale like si crees en la importancia de mantener la fe incluso en la enfermedad. Mi sufrimiento físico se sumó al emocional, pero mi prueba no había terminado. Lo que siguió fue un periodo de cuestionamientos, debates y, finalmente, respuestas divinas que cambiarían mi vida para siempre. En medio de todo el sufrimiento, mi respuesta inicial fue algo que dejó una marca profunda en mi relación con Dios y en mi perspectiva sobre la vida. Me postré en tierra, un gesto de absoluta humillación y dependencia, y pronuncié estas palabras: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras no fueron un simple acto de resignación, sino una declaración de fe en la soberanía de Dios, incluso en medio de un dolor inimaginable. Reconocí que todas las bendiciones que había disfrutado en mi vida provenían de Dios. No eran algo a lo que tuviera derecho, sino regalos que Él, en su sabiduría, podía dar y quitar. Esta perspectiva no anulaba mi dolor. Lloraba profundamente por mis hijos, por mi salud y por todo lo que había perdido. Pero mi fe permanecía inquebrantable, afirmando que Dios es digno de alabanza en tiempos de prosperidad y en tiempos de pérdida. ¿Cómo encuentras paz en medio de la pérdida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Aunque mi fe seguía firme, las preguntas comenzaron a surgir y el dolor emocional se intensificó cuando mis amigos llegaron a consolarme, pero sus palabras trajeron más confusión que alivio. Mis amigos Elifaz, Bildad y Zofar vinieron a visitarme cuando supieron de mi sufrimiento. Su intención inicial parecía noble. Durante 7 días y 7 noches se sentaron conmigo en silencio, compartiendo mi dolor sin decir una palabra. Este acto de empatía inicial fue un gran consuelo. A veces, en los momentos de mayor dolor, la simple presencia de alguien que se preocupa es más poderosa que cualquier palabra. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a hablar, su tono cambió. En lugar de consuelo, sus palabras se convirtieron en acusaciones y juicios.
Ellos creían firmemente en un principio de retribución divina, que el sufrimiento es siempre el resultado directo del pecado. ¿Quién que es inocente ha perecido?, preguntaron, insinuando que debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo. Estas palabras, lejos de aliviar mi sufrimiento, lo intensificaron. Me sentí incomprendido y juzgado por aquellos en quienes había confiado. ¿Alguna vez has recibido palabras de consuelo que, en lugar de ayudar, te hicieron sentir peor? Déjame tu experiencia en los comentarios. Aunque sus intenciones pudieran haber sido buenas, sus palabras revelaron una comprensión limitada de la justicia y los caminos de Dios. Los debates con mis amigos se intensificaron. Ellos insistían en que mi sufrimiento debía ser una consecuencia directa de algún pecado. Elifaz argumentó desde su experiencia personal, diciendo que aquellos que sufren lo hacen porque se han apartado de Dios. Bildad, por su parte, apeló a la tradición, afirmando que, si yo fuera verdaderamente justo, Dios ya habría restaurado mi bienestar. Zofar fue aún más directo, acusándome de ser hipócrita y sugiriendo que incluso merecía un castigo mayor. Pero yo sabía que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Defendí mi integridad con fervor, declarando que había vivido una vida justa y temerosa de Dios. No comprendía por qué estaba siendo probado de esta manera, pero también sabía que su lógica era errónea. El sufrimiento no siempre es un castigo, y la justicia de Dios es más compleja de lo que ellos podían entender. ¿Cómo respondes cuando otros malinterpretan tu situación? Comparte tus pensamientos. Estos debates no solo me agotaron, sino que también me llevaron a un punto en el que mi clamor hacia Dios se intensificó. Anhelaba una respuesta directa de Él, algo que aclarara el propósito detrás de mi dolor. En medio de la confusión y el dolor, mi corazón se volvió hacia Dios con un clamor desesperado. Quería entender por qué estaba sufriendo tanto. No solo buscaba alivio físico o emocional, sino respuestas. ¿Por qué me has puesto como blanco de tus flechas?, pregunté, ansioso por una audiencia directa con mi Creador. Mis preguntas no eran un acto de rebeldía, sino de profunda búsqueda. Quería saber si había algo que no comprendía, si mi sufrimiento tenía un propósito más allá de lo visible. Pedí a Dios que me revelara su voluntad, que explicara su justicia. Clamar a Dios en medio del dolor es un acto de fe, porque implica que creemos que Él tiene las respuestas, incluso cuando nosotros no las vemos. Dale like si alguna vez has buscado respuestas en medio del dolor. Este clamor no quedó sin respuesta. Dios, en su tiempo perfecto, me habló de una manera que cambió completamente mi perspectiva. Finalmente, Dios me habló desde un torbellino. No me dio las explicaciones detalladas que buscaba, pero me mostró su majestad y poder. Me hizo preguntas que revelaban la vastedad de su creación y la profundidad de su sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Me llevó a reflexionar sobre cosas que están completamente fuera del alcance humano: el curso de las estrellas, el comportamiento de los animales salvajes, los misterios del mar. A través de estas preguntas, Dios me mostró que su soberanía es absoluta y que su conocimiento supera infinitamente el mío. No necesitaba comprender cada detalle de mi sufrimiento para confiar en que Dios tenía un propósito perfecto. Su respuesta no eliminó mi dolor, pero me llevó a una nueva comprensión de su grandeza y mi pequeñez. ¿Qué lección te ha enseñado Dios en tiempos difíciles? Compártela en los comentarios. Este encuentro transformó mi visión de la vida y mi relación con Dios, llevándome a un acto de profunda humildad y arrepentimiento. Cuando Dios terminó de hablarme desde el torbellino, me quedé sin palabras. Su grandeza, su sabiduría y su poder me habían sido revelados de una manera que nunca antes había experimentado. En ese momento, comprendí cuán limitado era mi entendimiento y cuán insignificante era mi posición frente al Creador del universo. Había cuestionado a Dios desde mi dolor, buscando respuestas que solo Él podía proporcionar,
Pero ahora veía con claridad que no siempre necesitamos entender, sino confiar. Caí en humildad, reconociendo mi pequeñez y la grandeza de Dios. Declaré: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este no era un arrepentimiento por algún pecado específico, como mis amigos habían insinuado, sino por haber hablado sin entender plenamente los propósitos de Dios. Era una declaración de total entrega y reverencia hacia su soberanía. Comparte este video si crees en la soberanía de Dios. Este momento de arrepentimiento no fue una derrota, sino el punto culminante de mi crecimiento espiritual. Reconocer la majestad de Dios me preparó para lo que vendría después, una restauración más allá de lo que hubiera imaginado. Dios, en su infinita gracia, no solo me enseñó sobre su soberanía, sino que también restauró todo lo que había perdido, y más. Mi salud fue completamente restaurada, mis bienes materiales fueron duplicados, y mi hogar volvió a llenarse de vida con el nacimiento de 10 nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas. Cada una de mis hijas fue conocida por su belleza y virtud, y les otorgué herencia junto a sus hermanos, un acto notable para nuestra cultura. Mis nuevas posesiones incluían el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnos que había tenido antes. Pero lo más importante fue la restauración de mi paz y mi relación con Dios. A través de estas bendiciones, no solo experimenté la bondad de Dios, sino también su capacidad para traer nueva vida y esperanza después de una temporada de gran sufrimiento. ¿Has experimentado una restauración después de una prueba? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La restauración que Dios me dio fue un recordatorio de que, aunque las pruebas sean profundas, su amor y fidelidad son aún mayores. Aunque Dios me restauró materialmente, la mayor lección que aprendí fue que Dios es suficiente, incluso cuando todo lo demás nos falta. Durante mi tiempo de prueba, perdí todo lo que el mundo considera valioso: mi familia, mi salud, mis posesiones. Pero en ese proceso, descubrí que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tenemos, sino en quién es Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios fue mi consuelo en medio del sufrimiento. Su suficiencia me sostuvo cuando no quedaba nada más. A través de la adversidad, aprendí que, aunque el dolor sea grande, el amor y la gracia de Dios son aún mayores. Este entendimiento transformó mi perspectiva de la vida, llevándome a un nivel de paz y satisfacción que va más allá de las circunstancias. Dale like si crees que Dios es suficiente en todo momento. Esta lección no solo me ayudó a atravesar mis pruebas, sino que también se convirtió en la base de mi vida restaurada. Con esta comprensión, miré hacia el futuro con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Dios me bendijo con una nueva familia. Cada uno de mis 10 hijos fue una manifestación de su fidelidad. Mis hijas, en particular, fueron conocidas por su gran belleza y carácter, y sus nombres quedaron grabados como un testimonio de la bondad de Dios. Kesia, Jemima y Keren Apuk fueron no solo un consuelo, sino también un símbolo de la restauración divina. A través de ellos, aprendí que Dios no solo restaura lo perdido, sino que también crea nuevas bendiciones que superan nuestras expectativas. Estos hijos no reemplazaron a los que había perdido, pero marcaron un nuevo capítulo lleno de esperanza y propósito. A través de ellos, el legado de fe y fidelidad que había establecido continuaría, asegurando que las lecciones de mi vida se transmitieran a futuras generaciones. ¿Cómo ves las nuevas bendiciones en tu vida después de una pérdida? Comparte tu reflexión en los comentarios. Mis hijos fueron una manifestación tangible de la restauración de Dios y un recordatorio de que su plan siempre incluye nuevos comienzos. Mi vida no solo fue restaurada físicamente, sino también espiritualmente. Mi historia se convirtió en un testimonio poderoso de la fe que persevera. A lo largo de los siglos, mi experiencia ha servido como un faro de esperanza para aquellos que enfrentan sus propias pruebas.
Mi sufrimiento y mi restauración han mostrado que, aunque no siempre comprendemos el porqué detrás de nuestras pruebas, Dios siempre está obrando para nuestro bien y su gloria. Mi vida fue un recordatorio para todos aquellos que sufren: no estás solo, y tu dolor no es en vano. Dios ve tu sufrimiento, y aunque puede parecer que guarda silencio, su amor y su plan para ti permanecen inmutables. Comparte este video si crees en el poder de los testimonios de fe. Mi testimonio continúa hablando a los corazones de aquellos que buscan consuelo y fortaleza en medio de sus pruebas. Pero mi historia también tenía una lección importante sobre el perdón y la restauración de relaciones, algo que Dios me enseñaría a través de mis amigos. Después de que Dios habló conmigo, también se dirigió a mis amigos. Elifaz, Bildad y Zofar habían hablado erróneamente sobre Dios durante nuestros debates, atribuyendo falsamente mi sufrimiento a algún pecado oculto. Dios estaba molesto con ellos y les ordenó que ofrecieran sacrificios para expiar sus errores. Pero hubo un requisito adicional: yo debía interceder por ellos en oración. Este mandato fue un desafío espiritual. Mis amigos, que me habían juzgado y acusado injustamente durante mi peor momento, ahora dependían de mis oraciones para encontrar la restauración ante Dios. Pero entendí que el perdón y la intercesión eran parte del plan divino. Con un corazón dispuesto, oré por ellos, y Dios, en su misericordia, aceptó sus sacrificios y los perdonó. ¿Cómo practicas el perdón en tus relaciones? Déjame tu experiencia en los comentarios. Este acto de intercesión no solo restauró la relación entre mis amigos y Dios, sino también entre nosotros. El poder del perdón y la reconciliación trajo paz y unidad a nuestras vidas, mostrándome que la restauración divina incluye todas las áreas de nuestras relaciones. A través de todo lo que viví, comprendí que el sufrimiento no es un castigo arbitrario ni una señal de abandono divino. El sufrimiento puede ser un proceso que Dios utiliza para refinar nuestro carácter, profundizar nuestra fe y revelarnos aspectos de su naturaleza que de otra manera no comprenderíamos. Durante mis pruebas, me enfrenté a preguntas profundas sobre la justicia de Dios y el propósito del dolor. Aunque al principio no entendía, a través de su respuesta y restauración, entendí que mi sufrimiento tenía un propósito más grande. Dios no solo me estaba enseñando a mí, sino que también estaba usando mi vida como un testimonio para inspirar y fortalecer a otros. Mi historia muestra que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Dale like si crees que Dios tiene un propósito en cada prueba. Esta lección es una fuente de esperanza para quienes enfrentan sus propias dificultades, recordándoles que no están solos y que hay un propósito más allá del dolor. Antes de mis pruebas, conocía a Dios de manera intelectual. Sabía de su poder, su justicia y su misericordia, pero mi relación con Él no era tan profunda como pensaba. Después de haber pasado por el sufrimiento y escuchar su voz, mi percepción cambió completamente. Declaré con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este momento fue un punto de inflexión en mi vida espiritual. Ya no veía a Dios como una figura distante, sino como un Padre cercano, profundamente involucrado en cada aspecto de mi vida. A través del dolor, había llegado a conocerlo de una manera más íntima y personal. Mi fe, que antes se basaba en la tradición y el entendimiento, ahora estaba cimentada en una experiencia directa con su majestad y amor. ¿Cómo ha cambiado tu relación con Dios después de una prueba? Déjame tu respuesta en los comentarios. Este conocimiento profundo transformó mi perspectiva, dándome una paz y confianza que no dependían de las circunstancias. Mi relación con Dios se convirtió en la mayor riqueza de mi vida. Mi vida no solo impactó a aquellos que me conocieron, sino que también dejó un legado duradero para las generaciones futuras. Mi historia ha sido preservada en las Escrituras como un ejemplo eterno de fe, perseverancia y la soberanía de Dios. A lo largo de los siglos, innumerables personas han encontrado consuelo y fortaleza al leer sobre mis pruebas y mi restauración.
Mi legado no se basa únicamente en la restauración de mis posesiones o en la bendición de una nueva familia, sino en la demostración de que la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. Mi historia ha enseñado a generaciones que, incluso cuando no entendemos el porqué detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Comparte este video si crees que las historias de fe pueden cambiar vidas. Mi vida continúa sirviendo como un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, incluso en medio de nuestro sufrimiento. El impacto de mi testimonio se extiende más allá de mi tiempo, inspirando a todos aquellos que buscan fuerza en su caminar con Dios. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que nuestra vida terrenal es solo una pequeña parte del plan eterno de Dios. Aunque mis pruebas fueron intensas y dolorosas, me recordaron que la esperanza que tenemos en Dios trasciende este mundo. El sufrimiento es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Mi historia no se trata solo de la restauración en esta vida, sino de la confianza en una eternidad donde no habrá más dolor ni lágrimas. Dios me bendijo con largos años después de mi restauración y viví para ver a mis hijos y nietos hasta la 4ª generación. Esto me recordó que nuestras pruebas en la tierra son pasajeras, pero la recompensa eterna que nos espera con Dios es incalculable. ¿Cómo encuentras esperanza en la promesa de la vida eterna? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Esta perspectiva de la eternidad me permitió enfrentar cada día con gozo y gratitud, sabiendo que el propósito de Dios para mí iba más allá de lo que podía ver o comprender en este mundo. Uno de los mayores regalos que recibí a través de mi sufrimiento fue la sabiduría. Cada experiencia dolorosa, cada momento de incertidumbre y cada lágrima derramada me enseñaron lecciones profundas sobre la vida, la fe y la naturaleza de Dios. A través de mis pruebas, aprendí que la aflicción no solo revela nuestro carácter, sino que también puede moldearlo, fortaleciendo áreas de nuestra vida que quizás nunca hubiéramos considerado. La sabiduría que surge del sufrimiento no es algo que se pueda obtener fácilmente. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, la disposición de confiar en Dios incluso cuando las respuestas no son claras. Me di cuenta de que, aunque el sufrimiento puede ser amargo, los frutos que produce en nuestra vida son invaluables. Nos enseña humildad, paciencia y dependencia total en Dios. Dale like si crees que las pruebas fortalecen nuestra sabiduría y carácter. La aflicción es un maestro severo, pero sus lecciones son vitales para nuestro crecimiento espiritual. Estas lecciones han sido una guía constante para mí, ayudándome a enfrentar cada nuevo desafío con una perspectiva renovada. Durante mis pruebas, hubo momentos en los que sentí que Dios estaba en silencio. Esos momentos fueron algunos de los más difíciles, porque la ausencia de una respuesta clara puede hacer que la duda se infiltre en nuestro corazón. Me preguntaba por qué Dios, quien lo sabe todo y puede hacerlo todo, no intervenía inmediatamente para aliviar mi dolor. Pero con el tiempo, aprendí que el silencio de Dios no es un signo de su ausencia ni de su indiferencia. Es un espacio para la reflexión, para que nuestras raíces espirituales crezcan más profundamente. En esos momentos de silencio, se nos invita a confiar más plenamente, a depender de su presencia incluso cuando no podemos sentirla directamente. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Comparte cómo enfrentaste esos momentos en los comentarios. A través del silencio, Dios me enseñó a buscarlo no solo por las respuestas, sino por quién es Él. Este tiempo de reflexión profunda fue crucial para fortalecer mi fe. Aunque la experiencia con mis amigos fue agridulce, me enseñó la importancia de la comunidad en tiempos de sufrimiento. El apoyo de otros, incluso cuando no es perfecto, puede ser un recordatorio de que no estamos solos en nuestras pruebas. Al principio, su presencia silenciosa fue un gran consuelo. Pero cuando comenzaron a hablar, sus palabras mal dirigidas causaron más dolor. Sin embargo, aprendí que incluso las interacciones difíciles tienen un propósito. Nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia fe y a fortalecer nuestras convicciones.
Además, su restauración y nuestro proceso de reconciliación mostraron el poder del perdón y la importancia de interceder unos por otros. Comparte este video si crees que el apoyo de otros puede marcar la diferencia en nuestras pruebas. La comunidad nos recuerda que, aunque las pruebas pueden aislarnos emocionalmente, no estamos destinados a enfrentarlas solos. La fuerza compartida en momentos de dolor es un reflejo del amor de Dios. En cada etapa de mi sufrimiento y restauración, una cosa permaneció constante: la fidelidad de Dios. Aunque no siempre comprendí sus caminos, nunca dejó de estar presente. Incluso cuando parecía que había guardado silencio, su fidelidad me sostuvo. Me enseñó que, aunque las circunstancias de la vida cambien, su amor y su compromiso con nosotros son inmutables. La fidelidad de Dios es un ancla en medio de las tormentas de la vida. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán altas sean las olas, su promesa de estar con nosotros nunca falla. Esto no significa que la vida será fácil o que siempre entenderemos su plan, pero podemos tener la certeza de que Él nunca nos abandonará. ¿Has experimentado la fidelidad de Dios en tiempos difíciles? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Este conocimiento es lo que me permitió mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Su fidelidad fue la base sobre la cual reconstruí mi vida después de las pruebas. A través de todo lo que perdí y luego recuperé, entendí que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en nuestra relación con Dios. Las bendiciones materiales son valiosas, pero son temporales y pueden ser arrebatadas en cualquier momento. Lo que permanece para siempre es el conocimiento profundo de quién es Dios y nuestra conexión con Él. Durante mis pruebas, todo lo que el mundo consideraba valioso me fue quitado. Sin embargo, lo que gané fue infinitamente más valioso: una relación más íntima y profunda con el Creador. Aprendí que su presencia es suficiente para sostenernos y que incluso en la pérdida, su amor es un tesoro inagotable. Dale like si crees que una relación con Dios es el mayor tesoro. Esta lección ha sido la más transformadora en mi vida, llevándome a valorar lo eterno sobre lo temporal. A través de esta relación, encontré paz, esperanza y propósito, incluso después de las pruebas más difíciles. La restauración que Dios trajo a mi vida no se limitó a lo material. Sí, mis riquezas fueron duplicadas y me bendijo con una nueva familia, pero la verdadera restauración ocurrió en lo más profundo de mi ser. Dios sanó mi corazón, mi espíritu y mi relación con Él, llevándome a un nivel de fe y confianza que jamás había experimentado antes. El proceso de restauración me mostró que Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que también nos da algo nuevo y mejor. A través de la adversidad, me transformé en un hombre más sabio, más humilde y más consciente de la grandeza de Dios. La restauración de mi vida fue un reflejo de la gracia de Dios, quien no solo nos permite pasar por pruebas, sino que también nos renueva y fortalece después de ellas. ¿Cómo has experimentado la restauración de Dios en tu vida? Compártelo en los comentarios. La restauración divina es una promesa para todos aquellos que confían en Él, recordándonos que su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Mi vida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad y el poder de Dios. A lo largo de los siglos, mi historia ha sido leída y contada, inspirando a millones de personas que enfrentan sus propias pruebas. Mi sufrimiento y restauración no fueron en vano. Dios usó mi experiencia para mostrar que su gracia es suficiente y que su propósito siempre es perfecto. Cada lección que aprendí, cada momento de dolor y cada palabra de alabanza que pronuncié se han convertido en una fuente de esperanza para otros. Mi historia demuestra que, aunque el sufrimiento puede parecer insuperable, la fe en Dios puede sostenernos y llevarnos a un lugar de renovación y paz. Comparte este video para que más personas puedan ser inspiradas por este testimonio de fe. El impacto de mi vida trasciende mi tiempo en la tierra, y mi historia continuará alentando a las generaciones futuras a confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles.
Lo que comenzó como una prueba devastadora terminó siendo una transformación completa de mi vida y mi fe. El sufrimiento no solo probó mi fe, sino que también la fortaleció, revelando áreas de mi vida que necesitaban ser refinadas. A través de la adversidad, Dios moldeó mi carácter, profundizó mi relación con Él y me dio una nueva perspectiva sobre su soberanía. La transformación espiritual que experimenté es la verdadera victoria. No se trató solo de recuperar lo que había perdido, sino de salir del sufrimiento con una fe más fuerte y una comprensión más profunda del propósito de Dios. Aprendí que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas, son también oportunidades para crecer y para acercarnos más a Dios. ¿Qué transformación ha traído Dios a tu vida a través de las pruebas? Compártelo en los comentarios. Mi historia es un recordatorio de que, en Cristo, cada prueba tiene un propósito y cada lucha puede llevarnos a una victoria espiritual. A lo largo de mi vida, fui conocido como un hombre justo y temeroso de Dios. Pero a través de mis pruebas, Dios me transformó en algo más, un ejemplo eterno de fe y perseverancia. Mi legado no se basa únicamente en mi prosperidad inicial o en la restauración que experimenté, sino en la manera en que enfrenté el sufrimiento y confié en Dios a pesar de las circunstancias. Este legado ha sido una fuente de inspiración para generaciones, mostrando que la fe verdadera no se define por la ausencia de pruebas, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes en medio de ellas. Mi vida es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia su propósito. Suscríbete si crees que Dios puede transformar cualquier vida para su gloria. Con cada generación que escucha mi historia, mi legado continúa, llevando esperanza y fortaleza a aquellos que enfrentan sus propias pruebas. Soy Job, y mi vida es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas, Dios es fiel y su amor nunca falla. Mi historia demuestra que la fe puede sostenernos en medio del sufrimiento más profundo y que Dios, en su tiempo perfecto, nos restaura y nos lleva a un lugar de mayor paz y entendimiento. No importa cuán oscuras puedan parecer las circunstancias, siempre hay esperanza en Dios. Que mi historia inspire a todos a confiar en Dios, incluso cuando la vida parece insuperable. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y comparte este video para que otros también puedan ser fortalecidos en su fe. Nuestro viaje juntos apenas comienza.